Qué lindo tiempo estamos viviendo. Yo les voy a pedir en la medida de lo posible, los de este lado, si se pueden, allá en Argentina decimos amuchar. No sé si está el verbo aceptado por la Real Academia, pero... Y los de este lado también, si se pueden centrar un poquito, acá hay lugares libres, los que puedan. Y quisiera pedirles a nuestro amigo el tecladista, si quisiera acompañarme durante la administración. Muchas gracias. Perdón que te ponga a trabajar extra, pero ya después el pastor Omar se encargará de arreglar ese asunto. Muy bien. No es un pedido caprichoso que les pida que se acerquen, es para que no nos agarre tortícoli después de tanto estar mirando para un lado y para otro. Qué lindo que es estar juntos. Fue tan claro lo que el pastor Edson hablaba recién acerca de la adoración como respuesta a algo que estamos viendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a medir con mayor responsabilidad y mayor peso cómo adoramos, qué es nuestra adoración. Porque si es una respuesta a lo que vemos, si nuestra adoración es escasa, nuestra ofrenda es escasa, nuestra entrega es casi nula, entonces habrá que considerar de que no estamos viendo lo que deberíamos ver. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Esa es la pregunta del apóstol Gustavo. ¿Tiene sentido? Pero nos contagiamos a veces. Porque si la adoración es una respuesta a lo que veo y mi adoración es escasa, entonces no estoy viéndolo claramente. ¿Por qué estamos reunidos en este lugar? Para verlo a Él más claramente, para conocerlo a Él más claramente. ¿Por qué venimos desde Argentina, desde Chile, desde distintos lugares? No solamente porque los amamos y queremos verlos y porque nos sentimos gozosos de compartir juntos, pero es para que juntos podamos verlo más claramente a Él y poder tener a través de esa claridad una respuesta en nuestra entrega, en nuestra adoración, que será corporativa. Porque la adoración debe ser corporativa. Está bien que usted tenga su tiempo a solas con el Señor. Está bien que usted tenga su tiempo de meditación, de oración personal, de edificación. Pero créame, no lo digo yo, lo dice la palabra. La plenitud de Cristo se vive corporativamente. No hay forma de que Cristo derrame la plenitud sobre algunos. La plenitud de Cristo se vive en el cuerpo. Amén. Entonces es necesario que reconsideremos algunas expresiones. Y tal como le decía el pastor Edson, la canción es una parte de la adoración, no lo es todo. Pero aún así en la canción, siendo una respuesta de verlo a Él, aún así debe verse una entrega. Hace algunos sábados atrás estaba predicando en una congregación, en mi congregación, ya me acuerdo. Y hablaba de el clamor que a veces surge desde la iglesia, que el cielo sea manifestado en la tierra. ¿Cuántos han clamado esto? ¿Cuántos lo han escuchado? Amén. Si usted quiere tomarse un tiempo para ir a lavarse la cara y volver, no hay ningún problema. Que el cielo sea manifestado en la tierra es una oración, la oración que Jesús le enseñaba solo como un modelo, solo como una referencia a los discípulos, a sus amados. Él les decía, esta oración tiene que contener este clamor. Que el cielo sea manifestado en la tierra, que el reino de los cielos se vea. Y dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso ya nos da una descripción de lo que sucede en el cielo. Si usted tuviese que pensar una imagen, una foto del cielo, ¿qué es lo que se imaginaría? Yo tengo mucha imaginación y cuando pienso en el cielo, intento elaborar una imagen en mi mente
lo que veo es mucho brillo, lo que veo es luz, lo que veo es quizás algunas imágenes que me influencie el Apocalipsis, pero veo mucha rendición, pero veo manos levantadas, veo personas postradas alrededor de un trono, repitiendo una y otra vez, santo, 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 y veo una entrega total. Ahora, si quisiera describir o hacer una imagen de la tierra, a veces esa imagen es un tanto gris, aun cuando la iglesia está presente. A veces esa imagen, quizás de la iglesia, que debería tener la misma imagen en el cielo, es una imagen de brazos colgando, de una caminata lenta y de un cansancio que es expresado por no poder verlo claramente a Él. ¿Cuál es quizás el síndrome de moda en este tiempo, desde hace algunos años? La ansiedad y el estrés. La ansiedad y el estrés. La iglesia está cargada de ansiedad y estrés. Esto no tiene nada que ver con mi tema de predicación, pero tomémoslo como introducción si ustedes están de acuerdo. La iglesia está cargada de estrés y hasta canciones nos llevan a tener esa postura de cansancio, de entrega ante las circunstancias. Perdón, Jesús Adrián Romero, si me estás viendo, pero cansado del camino. Es una postura de vencido. ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, no hay problema. Pero creo que eso nos ha sumido en una vorágine que, como decía el apóstol ayer y repetía el pastor Jonathan también, cuando la fuente es el espíritu del mundo, cuando la fuente es el espíritu del mundo, lo que el espíritu del mundo nos devuelve es cansancio, es ansiedad, porque no hay una confianza, no hay un Dios, no hay un descanso. Y Jesús dijo en las Escrituras, Él habló acerca de la ansiedad, Él habló acerca de afanarse, tranquilos, no se desesperen por lo que va a pasar mañana. No está hablando de un desinterés, de una irresponsabilidad, está hablando de un descanso y de un reposo. Y después fue repetido más adelante, echando toda vuestra ansiedad sobre, ¿cómo dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es la contrapartida de la ansiedad? Es la seguridad de que Él nos cuida. Es la seguridad de que Él tiene cuidado de nosotros. Porque si nosotros estamos cargados de ansiedad es porque dejamos de verle a Él como el Padre que nos cuida. ¿Cuántos dicen amén? Sonríe que Jesús te ama. Y creo que esto tiene que ver con con el tema medular de este encuentro. La firmeza y la estabilidad para el avance del reino, para el avance del evangelio, la firmeza y la estabilidad de los hijos. Y decía ayer el pastor Jonathan, nos hablaba de las dos casas, de estar cimentados o parados sobre la roca no nos asegura de que no vamos a sufrir embates, sufriremos los vientos recios, sufriremos la inundación, la tormenta, sufriremos aunque estemos en la roca. Aunque estemos parados sobre la roca, aunque nuestro fundamento sea Cristo, que es la roca, sufriremos esos embates. De la misma manera que lo sufrirá aquel que está edificando sobre la arena. ¿Qué es la arena, mi hermano? ¿Qué es la arena? Es roca desmenuzada. Es algo que
que si alguien lo viera microscópicamente vería una roca. Pero es algo que está desmenuzado, que perdió su sentido, que está diluido. Y cuando a veces el evangelio tiene apariencia de evangelio, tiene apariencia de fundamento de roca y no es la roca, termina siendo arena y la edificación va a sucumbir. No es que el viento sea más fuerte al que ha edificado sobre la arena. El viento es el mismo, tiene la misma intensidad, pero se derrumba porque el fundamento no está correcto, porque el fundamento es débil. Quiero darte una noticia que no sé si será muy buena. Seguiremos sufriendo presiones. Sonríe, que Jesús te ama. Seguiremos sufriendo presiones. Seguiremos pasando por algunas circunstancias. ¿Cuál es nuestra paz? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, bendito sea el Señor, porque Él ha tenido la victoria. Él ha vencido al mundo, Él ha vencido las aflicciones, Él ha vencido las presiones, Él ha vencido la ansiedad, Él ha vencido la enfermedad, Él ha vencido los problemas psicológicos, Él ha vencido, Él ha vencido, Él ha vencido y la victoria es vigente en este tiempo. No es una victoria pasada, es una victoria presente. Él ha vencido, amados. Paz, tranquilo, Él venció al mundo. Yo lo estaría celebrando. Él venció al mundo. Él venció al mundo. Ya no hay aflicciones que te puedan mover. Ya no hay aflicciones que te puedan derrumbar. Él venció al mundo. Bendito sea el Señor. Él ha vencido. Por eso es tan importante entender esto. Un evangelio que disfraza el evangelio no es evangelio. Un evangelio que te cuenta solo la parte buena, porque la cruz tiene dos lados. Tiene el lado de la gracia y tiene el lado de la condición. Acercarse pues confiadamente al trono de la gracia tiene una acción de nuestra parte. Hay un requerimiento que tenemos que acercarnos confiadamente, y confiadamente significa despojarnos de nuestras propias estructuras. El apóstol Pablo decía esto: yo me voy a gloriar en mi debilidad. ¿Cuántos se podrían gloriar en una debilidad? Porque nosotros nos gloriamos en las fortalezas. Perdón, voy a sacar el plural. Yo me glorío en mis fortalezas. ¿Cómo puedo hacer para ser como Pablo? Gloriarme en mi debilidad. Claro, cuando descubro que yo me estoy gloriando en mis fortalezas, ahí me doy cuenta de que Dios no se está metiendo en mis asuntos. Porque si vos vas a depender de tus fortalezas, yo no tengo nada que hacer con esto, dice el Señor. Pero cuando yo me comienzo a gloriar en mis debilidades, no gloriar en el sentido de exacerbarlas, sino ser conscientes de que soy débil, ser conscientes de que soy incapaz. Ayer compartía, o antes de anoche compartía con el apóstol, con el equipo, estábamos todos en la mesa, y ayer se lo compartía al pastor Edson, que había llegado después, que yo traté de ser intencional, de erradicar de mi vocabulario una frase que dice: espero dar a la medida. Cuando alguien te encomienda algo que parece que es demasiado desafiante, como por ejemplo tener este micrófono delante de ustedes, que para mí es un desafío, por el respeto de la palabra, por el respeto de lo que se está tratando en este asunto, en este lugar. Entonces uno puede decir: yo no sé si doy a la medida. Hasta que me di cuenta que no doy a la medida y que nunca daré a la medida. Porque yo no soy la medida es Cristo. Jamás voy a dar a la medida. Pero si yo me preocupo en ver si doy a la medida, lo que estoy viendo es mi medida. Lo que estoy viendo es mis capacidades. Lo que estoy viendo es mi naturaleza. Arena. Lo que estoy viendo es cuánto trabajo tengo en la congregación. Arena.
Lo que estoy viendo es, mirá lo que estamos logrando, estamos creciendo en la congregación. Arena. No es que no me ponga contento por el crecimiento, pero cuando lo veo desde mi perspectiva natural, es arena. Podrá parecer roca si lo miro microscópicamente, pero es arena. Así que, amados, las presiones son parte importante del crecimiento espiritual. ¿Cuántos me dicen amén? El crecimiento espiritual que Dios propone tiene una sola forma. Y el pastor Jonathan ayer también nos decía, la única forma de medir la fidelidad es bajo una presión, es ante una adversidad, ante una oposición, ante algo que intente desestabilizarnos. La forma de probar la fidelidad es esa. La forma de probar el fundamento de la casa era el viento, la lluvia, el agua, la inundación. El crecimiento espiritual tiene una forma. Es como un músculo que si para hacer crecer el músculo, ¿cuántos han ido al gimnasio aquí? Muy bien. ¿Cuántos van a ir a partir del lunes? Perdón, no. Me salí del... Cuando uno quiere hacer crecer el músculo, lo que tiene que agregar es peso. Agregar peso. Y entonces uno hace una rutina, va un tiempo al gimnasio. Yo voy al gimnasio, pero está cerrado. Va un tiempo al gimnasio, tiene una rutina con determinado peso, se va acostumbrando a ese peso y entonces el instructor te dice, si querés seguir avanzando, necesito que agregues peso. Agregar peso no tiene que ver con un castigo, no tiene que ver con vernos sufrir, tiene que ver con nuestro crecimiento. Éxodo capítulo 2 dice que mientras más o tanto más crecía, al revés, tanto más era sometido el pueblo, más crecían. Tanto más eran oprimidos el pueblo de Dios, más crecían. Más lo oprimían y más se multiplicaban. Es tremendo el diseño de Dios, es tremenda la matemática de Dios. Porque ellos sufrían opresión y ellos se seguían multiplicando. Entonces a veces tenemos que entender que la presión es natural. La presión para un hijo de Dios, para alguien que se considera hijo de verdad, para alguien que está realmente queriendo crecer en el Señor, queriendo agradar al Señor, queriendo caminar en su voluntad. La presión es parte natural de nuestra vida. Por eso Jesús dijo, tranquilo, yo vencí al mundo. Las presiones no lo van a poder derribar, las presiones no los van a poder hacer sucumbir. Las presiones son parte natural. El Señor dijo que las puertas del infierno y la muerte no van a poder soportar el embate de la iglesia, no al revés. No es al revés, no es que nosotros estamos defendiéndonos porque el infierno, el poder de las tinieblas está avanzando. No, lo que Jesús dijo es totalmente distinto. Dijo, ellos, el reino de las tinieblas, el espíritu de este mundo, no van a poder soportar el embate, el avance de la iglesia. Claro, pero la iglesia va a avanzar. Y la presión va a aumentar. Sonríe que Jesús te ama. La iglesia va a avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar? Ya algunos que no quieren avanzar ya, porque dicen, no, si van a avanzar las presiones, prefiero quedarme acá donde estoy. Amado, tenemos que avanzar, la iglesia tiene que avanzar. Esa es la propuesta y el diseño de Dios, que la iglesia avance. Que la iglesia avance, no hay tal cosa como una iglesia estática, como una iglesia pasiva, como una iglesia inmóvil, indiferente. No, la iglesia necesita seguir avanzando porque Cristo es avance. Porque si necesitamos llegar a una plenitud,
arranquemos a correr, amado. Si querés llegar a la plenitud que el Señor nos está planteando a través del apóstol Pablo, empecemos a correr ahora, porque necesitamos avanzar. La iglesia avanza, el reino avanza y las tinieblas intentarán siempre oponerse. El asunto es, cuando la iglesia está abatida, cuando la iglesia está sumida dentro de la ansiedad, dentro de las preocupaciones, de las tensiones, del estrés, entonces la iglesia termina siendo vencida por la oposición. Y aquí estoy entrando en el tema de la predicación. El tema que me ha sido asignado es fidelidad ante la presión. Y como subtítulo, que no es un subtítulo porque van a ser como 2 temas que voy a compartir en esta mañana, si el Señor lo permite, es fidelidad ante la presión y cuando Dios sacude los cimientos. Ese es el tema que me ha sido asignado compartir en esta mañana. Mire, les voy contando rápidamente. Vamos a poner como ejemplo en esta mañana al apóstol Pablo, si les parece. Si vamos a poner una medida, vamos a poner una medida alta. Así que podríamos poner al pastor Zair, al pastor Edson y después al apóstol Pablo y seguimos. ¿Sí? En Hechos 13, Pablo entiende el desafío del avance del evangelio y está predicando, y él le está predicando al procónsul, el procónsul Sergio Paulo. Él está intentando alcanzar a uno de los niveles del poder más alto de la época y está intentando compartir el evangelio con él, y se levanta una oposición. Esa oposición se llamaba Elimás el mago. Se levanta una oposición y entonces Pablo, molesto por esa oposición, pero no molesto él en lo personal, sino molesto ante la oposición que se estaba presentando, porque él lo que estaba haciendo es el avance del evangelio. Estaba predicándole a un procónsul, estaba impartiéndole vida a un procónsul, impartiendo el evangelio al procónsul, y se levanta Elimás el mago a querer frenar esa tarea, a querer oponerse a la tarea. Y entonces Pablo lo enfrenta y le dice: hijo del diablo. Fuerte Pablo, fuerte para confrontar. Pero lo que pasa es que cuando hay una oposición que vemos que pone en riesgo el avance del evangelio, no hay que negociar la ternura. No negociemos con la ternura cuando hay una oposición que se está presentando. No estoy hablando de comenzar a gritar para echar demonios. No, estoy hablando de una oposición real que se levanta, y Pablo la ve, la identifica y a la cara le dice: hijo del diablo, porque Elimás el mago era un hijo del diablo y estaba haciendo una tarea que el reino de las tinieblas le había encargado. Se va a levantar el evangelio, va a avanzar el evangelio, nos vamos a oponer. Y entonces él lo confronta, tiene victoria sobre Elimás el mago, y entonces parecería que ahí podríamos celebrar la victoria. Y Pablo podría decir: bueno, ahora tengo el camino libre, Elimás el mago quedó desplazado, no hay nada que me pueda impedir el avance, seguiremos avanzando. Pero en Hechos 14 viene una apedreada de la hostia, una flor de apedreada que sufre el apóstol Pablo. Sonríe, que Jesús te ama. Porque a veces tendrás una victoria y atrás de la victoria vendrá un asunto que intentará desanimarte, que intentará que pierdas el foco de esa victoria. Y entonces los cuestionamientos que muchos de nosotros como pastores a veces escuchamos es: pastor, ¿sabe que cuando me quise poner las pilas, así decimos en Argentina, no sé si acá se dice aquí, así, cuando me quise poner las pilas, me decidí, me puse las pilas y dije: bueno, a partir de ahora voy a ser fiel al Señor, voy a congregar, voy a hacer esto. Y vos sabés que me pasó que mi vecino me empezó a tirar la basura por arriba del tapial. Pero cuando decido ponerle, parece mentira, pastor. Y como dice un hermano de nuestra congregación,
se metió el coludo, el diablo metió la cola. No sé de dónde sacó que el diablo tenía cola. Y ahí van echándole la culpa al coludo de la falta de estabilidad y firmeza para seguir avanzando, de la falta de fidelidad ante una presión. Y Pablo sigue avanzando, se come esa flor de apedreada y bueno, se sacude un poco el polvo de las piedras y está, quizás habrá estado en reposo un poco, con algunas costillas un poco dañadas y qué sé yo, pero sigue avanzando, no se detuvo. Hechos 16, Pablo quiere seguir avanzando y el Espíritu se lo impide. Escuche esto. Pablo quiere seguir avanzando y el Espíritu se lo impide. Pablo estaba con una visión de alcanzar todos los pueblos no alcanzados, de alcanzar el mundo. Estaba con una visión lapet. Pablo tenía lapet en la cabeza y dijo, hay que predicar. ¿Y dónde vamos a empezar? Vamos a empezar en Asia Menor. Vamos a avanzar porque Asia Menor tiene que ser conquistada. Y había algunos focos que habían escuchado el Evangelio ahí en Asia Menor y él consideraba entonces que era bueno poder ir a seguir encendiendo esos focos y que el Evangelio siga creciendo. Entonces se propuso, armó un viaje, salió de viaje, ya esta vez no con Bernabé sino con Silas. Y entonces salen con Silas y comienzan a hacer un recorrido y intentan entrar en un lugar y el Espíritu dice, no, por acá no. Intentan entrar en otro lugar y el Espíritu dice, no, por acá no. Y de repente intentan ir a Bitinia, que es una zona muy poblada, era una zona muy poblada de Asia Menor. Y el Espíritu dice, no, por acá no. Y entonces Pablo diciéndole al Espíritu, pero ¿por qué no me dijiste antes de salir? Ya compré los pasajes, ya salimos, estoy con Silas acá, que Silas me está diciendo, Pablo, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos de turismo, estamos paseando, porque todavía no le predicamos a nadie. Estamos dando vueltas, estamos subiendo un barco, un avión, un tren, y no estamos haciendo nada. Y Pablo teniendo que explicarle a Silas, el Espíritu nos está impidiendo. ¿Cuál era el impedimento del Espíritu? No lo sé realmente. No lo sé, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero lo cierto es que Dios tenía una agenda y un plan. Y también eso es como para comenzar a hacerse cuestionamientos cuando Dios te dice, no, tranquilo. Y vos decís, no, pero quiero avanzar. Tranquilo, es a mi tiempo, no a tu tiempo. Y cuando Dios te dice eso, parece que te da ganas de decir, bueno, al final yo le puse toda la onda y vos, Dios, no me da una mano. O sea, yo le pongo todo el entusiasmo, toda la onda, llego hasta acá, me compro los pasajes, gasto en esto, entonces, llego hasta acá y vos me decís, no, tranquilo. Pero Dios tenía un plan. ¿Qué es lo que Dios necesitaba mostrarle a Pablo, a Silas y a todos nosotros que estamos en este lugar y a la iglesia en general? Es que Él necesitaba ir a Troas. Dice las Escrituras, descendieron a Troas. Me llamó la atención la palabra descendieron. Descendieron a Troas. Claro, Troas era una ciudad portuaria. Y entonces usted dirá, bueno, entonces fueron a Troas a predicar el Evangelio. No. ¿Qué hicieron en Troas? Nada. Pero Dios quería ponerlo a Pablo en Troas, a Pablo y a Silas en Troas. Troas para Pablo y para Silas. Troas es un tiempo de reposo y búsqueda en el Señor. Quisiera que te lleves este nombre, Troas, en tu espíritu esta mañana. Troas, un tiempo de quietud para ver al Señor, para escuchar al Señor, para saber cuál es su voz. Porque incluso cuando estamos avanzando como iglesia, cuando estamos haciendo la obra del ministerio, necesitamos tener un Troas para que Dios nos dé claridad. No sé usted, pero yo muchas veces he avanzado en la obra sin tener la claridad de lo que Dios quería. Y entonces Dios me ha parado de distintas maneras. Y Dios me ha dicho, no, esto no, no, esto no. Y ha sido muy claro. Porque para mí Dios tiene que ser muy claro porque soy bastante... Si no, pregúntenle a mi amada esposa, a quien le mando un saludo, que si en algún momento está mirando esta transmisión o grabación, mi esposa amada Patricia, que muchos de ustedes la conocen,
La amo, la extraño, y esto es parte de los embates y de la oposición. Se levanta acá la emoción y el alma para extrañar a tu esposa y dice, bueno, tómate un vuelo y volvete. No, tranquilo. Estamos trabajando para el Señor aquí. Y ella les manda muchos saludos. Hace un ratito me estaba escribiendo. Los ama a todos ustedes porque ama la iglesia. Y ama la iglesia de una manera que se nota mucho. Por lo menos yo lo veo, los hermanos de nuestra congregación lo ven. Ama la iglesia de una manera que se nota tanto. Así que, amor, gracias. Gracias por darme permiso para venir a Bolivia. Troas es el lugar de quietud donde Dios te va a mostrar más claro aquello que todavía no sabes. Y Dios a veces ha tenido que pararme, ha tenido que ponerme en pausa, porque yo venía muy acelerado, pero acelerado con mi propio timing, con mi propio beat, con mi propio tiempo, acelerado con mi propia velocidad, no con la velocidad de Dios, porque aceleración no es igual a voluntad de Dios. Aceleración puede ser la aceleración de Dios o puede ser mi propia aceleración. La aceleración de Dios puede ser que en un mes me dé un avance extraordinario. Mi aceleración puede ser un hámster en una ruedita corriendo y no yendo a ningún lugar. O en la bicicleta fija, viste que a veces para que sea más entretenido yo saludo, qué sé yo, para pensar que estoy yendo a algún lado. Aceleración tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con el plan de Dios, tiene que ver con lo que Dios proponga. Entonces, Pablo está ahí en Troas, el lugar de reposo, y Dios le habla a Pablo y le da una visión. Le da una visión. Y entonces, en esa visión, Pablo ve claramente la voluntad de Dios y lo que Dios quería que él haga. En esa visión había un varón macedonio. Había un varón macedonio. Macedonia era una provincia tan importante en ese tiempo de Europa. No era Asia, ya era Europa. Y entonces él recibe una visión. Hay un varón macedonio que está clamando y está diciendo esto: pasen por acá y ayúdennos. Qué hermoso es poder ver en oración a alguien o un territorio clamando, diciendo: por favor, iglesia, vengan para este lugar y háblennos del Señor. Queremos escucharlo, queremos escuchar más, queremos conocer más al Señor, queremos conocer a Cristo. Que haya un clamor, que nosotros veamos a personas levantando un clamor y confirmándonos que tenemos que ir hacia ese lugar a hablar y a confirmar el Evangelio. Ellos tuvieron la visión clara. Y entonces, cuando tienen la visión clara, después de estar un tiempo en Troas, dicen: bueno, ahora sí, ya sabemos lo que el Espíritu quiere, vamos a Macedonia. Y ellos entran en Macedonia y la primera ciudad que ellos tocan de Europa es Filipos. Ellos tocan Filipos, que era la ciudad más importante de Europa en ese tiempo. Y entonces entran en Filipos y comienzan a predicar el Evangelio. Ya tenían la visión confirmada, tenían la claridad de dónde tenían que ir, tenían el clamor del hombre macedonio. Había un lugar, alguien que los iba a recibir, porque era el hombre que estaba clamando por esta tarea. Y entonces llegan ahí a Filipos y comienzan a predicar el Evangelio. Y parecía que estaba todo bien, ya habían vencido muchas cosas, ya habían tenido victoria, ya habían tenido la visión confirmada. Entonces comienzan a avanzar. Iglesia, prepárese, porque cuando todo esto suceda, que parece que todos los planetas se han alineado, prepárese, porque seguramente alguna presión se va a levantar. El que avisa no traiciona. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y entonces Pablo tiene la confirmación, van con Silas, comienzan a predicar y se levanta una oposición.
Una muchacha con un espíritu de adivinación que comienza a molestarlos y molestarlos y molestarlos. Y en un momento se ve que Pablo se cansó de esta situación y dice Pablo, ya cansado de esto, dice una versión, ya como harto. Bueno, acá harto tiene otra significancia, pero para nosotros en Argentina harto es estar, como decías hoy, Zair, harto es hastiado, hasta acá. Él me dijo hasta acá. Al tope. Y se ve que Pablo se hartó de esta muchacha y dijo, bueno, listo, me cansé de ella, vamos a confrontarla, vamos a liberarla. Y entonces tienen ahí un tiempo de oración de la manera que usted se lo imagine, y entonces confrontan al demonio, liberan a esta chica del espíritu de adivinación, y hay otra victoria que ellos tienen para celebrar. La chica por fin ha sido liberada. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Y ellos están aplaudiendo y celebrando al Señor porque la chica está siendo liberada. Pero atrás de eso se levanta otra vez la oposición, se levanta otra vez la presión, porque los jefes de esta chica se enojaron tantísimo porque ellos vivían de lo que esta chica hacía. Vivían de su espíritu salud, de su espíritu de adivinación. Ellos vivían, eran el sustento de su vida. Entonces cuando esta chica fue liberada, a ellos se le terminó el negocio y entonces se levantaron en contra de Pablo y de Silas y fueron a los magistrados y dijeron, estos que están alborotando nuestra ciudad, estos que están alborotando nuestra ciudad. Y como estaban en Filipos, y como en Filipos reinaba el imperio romano, aunque era una ciudad europea, ellos, tal como explicó el pastor Jonathan, Filipos había sido conquistado, colonizado por el imperio romano, como muchas de las naciones de esa época, y entonces tenían toda la cultura romana, todas las leyes romanas, todos los sistemas romanos que eran anticristo, que eran injustos, que no tenían nada que ver con la justicia de Dios, porque como usted sabe y nosotros sabemos, Jesucristo fue crucificado valiéndose los religiosos de las leyes romanas. Así que ahí estaban en Filipos, los llevaron ante los magistrados, y entonces, ¿qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron con ellos? Dice Hechos 16:22, para los que estaban preocupados porque todavía no leí la Biblia. Dice, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlo con varas. Escuche, 23, después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. O sea, los puso en el peor lugar de esa cárcel. La cárcel ya es una depresión. La cárcel ya es como para cantar la canción de Jesús Adrián Romero. Pero todavía a ellos le pusieron lo peor que había de la cárcel, lo pusieron en el peor lugar. Y ahí estaban con cepos y los maltrataron y los apresaron después que ellos habían tenido una victoria. ¡Ey! Sonríe que ese Jesús te ama. Era el momento ideal para enojarse con Dios. ¿Cuántos se han enojado con Dios alguna vez? Séame sincero. Dios perdone a los demás hipócritas que nunca se enojaron. Todos alguna vez nos enojamos con Dios de indistinta manera, porque déjame decirte que si te enojas con tu hermano, con tu pastor, también te estás enojando con Dios. Dios dice, aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es, ¿lo dijo usted? No lo dije yo. Grabación, lo dijo la gente acá, el tal es mentiroso. ¿Cuántos se han enojado con Dios alguna vez? A ver, levante su mano. Ahora sí, vamos. Va surgiendo la honestidad. Era el momento ideal para enojarse con Dios. Si había un momento para enojarse con toda la razón del mundo, era este. ¿Y qué sucede con estos muchachos? Dice que los metieron en el peor lugar. Bajo presión, bajo
presión. ¿Cuál es el primer título del mensaje? Fidelidad bajo presión, fidelidad ante la presión. Ellos venían soportando una presión, una tras otra, pero ¿cuál era su fundamento? ¿Cuál era su fundamento? Era Cristo, por eso ellos no eran movidos por las circunstancias. Ahora, estando en el peor lugar, ellos comienzan a adorar al Señor. En el peor momento de sus vidas, comienzan a levantar una canción, comienzan a ministrar al Señor, comienzan a tener un tiempo de entrega. Dice que el tiempo de adoración duró porque dice que cantaban himnos, así que por lo menos 2 cantaron. Si dice himnos con plural, por lo menos 2. Así que no sé cuán grande es Él, seguro que cantaron, y alguno otro que cansado del camino, no, ese no lo canta. Así que estuvieron ahí en comunión con el Señor, ministrando al Señor, cantando al Señor. ¿Quién puede hacer eso estando en una cárcel injustamente? Porque ni siquiera les hicieron un juicio. Estos empresarios se lo presentaron a los magistrados, y como estaban ahí arreglados con los magistrados, ni siquiera los enjuiciaron, ni siquiera le dijeron, bueno, consíganse un abogado porque están complicados, nada, directamente a la cárcel, azotarlos y a la cárcel, una injusticia tras otra. Y ellos adoraban. Iglesia, necesitamos reconsiderar nuestros tiempos de adoración. Porque ellos estaban adorando. Es fácil adorar en este lugar, y aún así, a veces el que está ahí tiene que decir, vamos hermano, levante sus manos. Vamos hermano, cierre sus ojos. Vamos hermano, levante una voz de clamor. Vamos hermano, ministre al Señor. A veces el que está aquí tiene que, como decimos en Argentina, remar en dulce de leche, para que alguien se postre entre el Señor y comience a adorarlo de corazón sincero. Yo entiendo que nuestra alma se resiste a la adoración. David mismo le predicaba a su alma. Alma mía, bendice al Señor. ¿Por qué era que él le predicaba a su alma? Porque su alma no tenía ganas de hacerlo. ¿Cuántos a veces no tienen ganas de adorar al Señor? Gracias al Señor por haberme traído una nación tan santa, sin manchas, sin arrugas y sin cosas semejantes. Y ahí estamos nosotros viendo si tengo ganas o no tengo ganas. Si el hermano que está al lado me va a escuchar decir algo y va a pensar algo de mí. Amados, necesitamos entregarnos en adoración, porque ahí es como cuando comenzamos a verlo al Señor. Y ahí es cuando comienzan a pasar las cosas que Dios quiere hacer en esta iglesia de Bolivia, en esta nación. Dios quiere hacer es remover aquellos fundamentos que no son Cristo. Remover aquellos fundamentos que no son Cristo, porque mire lo que pasa bajo presión. Aún así, fieles en la adoración. Hechos 16:25 dice a medianoche, escuche, a medianoche. La medianoche tiene una significancia en las Escrituras, pero no es mi tema de predicación, así que será para otra vez si es que me vuelven a invitar. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué dice? Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Cada vez que Dios quiere instalar un tiempo nuevo, sacudir una estructura vieja para levantar una nueva, habrá un terremoto, habrá un sacudir, habrá un temblor. Cada vez que Dios quiera sacudir una estructura vieja, cada vez que Dios quiera instalar un nuevo tiempo, establecer una nueva temporada en la iglesia, Él comenzará con un temblor, comenzará con un terremoto, porque el terremoto, el temblor, lo único que hace es remover fundamentos, remover cimientos. Dice que se removieron los cimientos de la cárcel, se removieron los cimientos. ¿Qué representaba la cárcel de Filipos? Era el estereotipo, el arquetipo de la injusticia romana, era el arquetipo del anticristo del momento. La cárcel tenía ese fundamento y Dios, en medio de la adoración, porque Él que habita en la alabanza de su pueblo, comienza a obrar cuando la alabanza se levanta, cuando la adoración se levanta, cuando hay una administración genuina. Dios comienza a obrar, pero la obra del Señor no es a veces como nosotros esperamos, suave, con una caricia. La obra del Señor viene siendo un terremoto, porque necesita sacudir cimientos, necesita sacudir fundamentos que no son correctos para poner los fundamentos eternos. Dice Hebreos 12, para sacar lo movible y ponerlo inconmovible, sacar lo que es natural y ponerlo eterno. Eso es el sentido de los temblores, ese es el sentido del terremoto. En este temblor lo movible fue removido para dar lugar a lo inconmovible. Salmo 11 dice, si los cimientos fueren removidos, ¿qué va a hacer el justo? ¿Qué va a hacer el justo si los cimientos fueron removidos? Pues tendrá que cimentar su vida en el cimiento eterno, que es la roca. Se trata de una guerra de cimientos. Se trata de una guerra de cimientos, porque hay un cimiento establecido, pero Dios dice en esta mañana y en esta temporada que Él quiere remover el cimiento que está establecido. No importa cuánto nos hemos acostumbrado a ese cimiento, Dios quiere remover un cimiento, porque quiere poner el cimiento de lo inconmovible. ¿Cuántos me pueden decir un buen amén? Dios quiere remover el cimiento de lo que está movible para ponerlo eterno, lo inconmovible. Bendito sea el Señor. Pablo y Silas habían sido metidos en todo lo que representaba el sistema antidios. Y entonces el Señor comienza a operar a través de los temblores, a través de un terremoto. Isaías 58 dice, Jehová te pastoreará, y 58:11, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Eso es lo que estaban experimentando ellos en la prisión. Eso estaban experimentando ellos en la prisión. ¿Se imaginan haber sido azotados, puestos en la prisión? Ahí tenían sus huesos, todo su cuerpo afligido. Su alma necesitaba un alimento, su alma necesitaba ser saciada. Y dice, serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan. Eso es lo que estaba pasando con ellos, porque ellos en medio de esta situación estaban ministrando al Señor y otros estaban escuchando. Y dice el versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas antiguas. Si quieres establecerte en la verdad del Evangelio, si quieres establecerte en lo que Dios quiere para tu vida, para tu familia, para tu congregación, para tu ciudad, para tu nación, necesitas primero tener un troas. Porque si Dios va a edificar algo alto, tiene que meterte en un troas para que te tomes el tiempo de ver lo que Dios quiere, para que tomes el tiempo a aislarte de todo lo que te distrae, para que Dios pueda hablar claro contigo y decirte cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere hacer en tu vida y en la de tu familia. Y después del troas, Dios te dará claridad y seguirás avanzando. Y cuando seas fiel bajo presión, Dios comenzará una obra de remoción de cimientos. Pero bendito sea el Señor, que ese temblor no asustó a Pablo y a Silas. No comenzaron a decir, estamos cantando y viene el temblor. Pero será posible, parece cosa de mandinga,
Estamos cantando y arranca un temblor. ¿Cómo hacemos ahora? Justo que estábamos evangelizando a los presos, mirá, aquel preso está llorando, aquel otro está llorando, y justo se viene el temblor que nos interrumpe este culto hermoso que estamos teniendo. El propósito de este sacudir, de estos temblores, de este terremoto era quitar los cimientos sobre los que ellos estaban. Quitar los cimientos sobre lo que ellos estaban. La cárcel era el arquetipo de la justicia, de la injusticia romana, y se estableció un cimiento nuevo, un cimiento eterno. Y como la fe viene por el oír, y como los presos estaban escuchando, y como la fe llenó el corazón de los presos, y como toda la cárcel se sacudió, y como un nuevo cimiento terminaba de establecerse, y sin ninguna mediación humana, sin ningún culto especial, sin nada que a Pablo y a Silas se le ocurriera, todas las cárceles fueron abiertas, todas las puertas fueron abiertas, todas las cadenas fueron rotas, y hubo salvación y vida abundante en ese lugar. Bendito sea el Señor. Pasó algo que no necesitó una estrategia, no necesitó un método especial, necesitó un corazón rendido, necesitó fidelidad ante la presión, necesitó soportar el temblor y saber que cimientos nuevos se iban a establecer, cimientos eternos se estaban estableciendo, cimientos de justicia se estaban estableciendo en ese lugar. Y entonces las puertas y las cadenas se abrieron, y usted conoce la historia. Hubo salvación en toda la cárcel, hubo vida manifestada en toda la cárcel. Me estoy quedando sin tiempo, solo me voy a tomar unos minutos más. Si me permite unos minutos. ¿Qué es lo que hacen los terremotos? Los terremotos son el ordenamiento de lo que está abajo. Las placas tectónicas se mueven para acomodarse. Los terremotos son el ordenamiento de lo que está abajo. Sí, pero se desordena lo de arriba. Sonríe, Jesús te ama. Se está acomodando lo de abajo, se están acomodando los fundamentos, pero se me está desordenando todo lo de arriba, todo lo que se ve. Se está poniendo el fundamento eterno en donde no se ve. Dios está tratando con la iglesia lo que no se ve, pero a veces se derrumba lo que se ve. ¿Y qué es lo que queda en pie? Aquello que está fundamentado sobre la roca. ¿Qué es lo que queda en pie? Aquello que tiene ingeniería antisísmica. La ingeniería antisísmica es aquello establecido sobre la roca y que nada lo puede voltear. Aquello que se cae con el temblor, con el terremoto, es porque se tenía que caer. ¿Cuántos me dicen amén? Bendito sea el Señor. Nadie puede poner otro cimiento estable y verdadero. El único cimiento es Cristo. El único cimiento es Cristo. Póngase de pie, por favor. Quizás a la tarde pueda continuar con algunas otras expresiones, hablando de otros temblores en la Biblia. Simplemente voy a leer Hebreos 12, versículo 26 y 27. Dice: su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Escuche, ¿recuerda lo que el Señor le dijo a Pedro cuando dio las llaves? ¿Se acuerda lo que dijo? Lo que atares. ¿Cómo? ¿No es al revés, pastor? O sea, vaya a discutirle a Jesús. Yo lo leí así. Y lo que desatares. Porque hay un eco en los cielos de lo que está sucediendo con la iglesia en la tierra. ¿Alguna vez escuchó o dijo la frase: en los cielos se celebra cuando un pecador
pasa de muerte a vida, se arrepiente. Es un eco de lo que está sucediendo en la tierra. Cuando la vida del Señor es instalada como cimiento permanente, cuando lo que el Señor está hablando está siendo instalado, está siendo establecido como cimiento eterno en la iglesia, hay un movimiento en el cielo, se replica lo que está pasando en la tierra. Pero también el Señor está diciendo acá, este movimiento no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, para que queden las cosas inconmovibles, las cosas eternas. Mi oración, Iglesia de Bolivia, Iglesia de Argentina, Iglesia de Chile, mi oración es que sepamos resistir la presión y la oposición. Cambiemos el concepto de presión. Presión no es aquello que me quiere aplastar ni dañar. Presión es aquello que quiere medir mis fuerzas. Pero Señor, esto que estoy viviendo no lo puedo aguantar. Claro que no lo puedes aguantar, pero Él sí lo puede aguantar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, para que sea fortalecido en tu hombre interior. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior? Primero, no para pasar el día malo, no para resistir una tentación, no, ser fortalecido en el hombre interior es claro, Pablo diciendo, para que habite, para que sea establecido Cristo por la fe en vuestros corazones, en el centro de tus decisiones, en el centro de tu voluntad, para que sea establecido un nuevo cimiento. O sea, el ser fortalecido en el hombre interior tiene un solo propósito: que podamos abrazar y resistir la vida de Cristo dentro de nosotros. Por favor, cierre sus ojos, levante sus manos si puede hacerlo y comience a ministrar al Señor. Deseamos recuperar la fidelidad ante la presión. Deseamos recuperar la firmeza y la estabilidad, para que todo lo que alguna vez sucumbió, hoy ya no sucumba. Para que todo lo que alguna vez se derrumbó pueda ser edificado, pero esta vez en serio, esta vez en vez de sobre la arena, sea edificado sobre roca. Bendito sea el Señor. Señor, ministra al Señor, ministra al Señor, ministra al Señor en esta hora. No se distraiga, ore al Señor, porque esto necesitamos vivirlo como iglesia. No sirve que uno lo viva, que uno lo vea y que otro no. Seguramente seguiremos avanzando, pero como dijimos al principio, la plenitud se manifiesta en el cuerpo. Señor, danos conciencia de cuánto por encima de la superficie ha sido edificado sin sentido. Señor, danos conciencia en esta mañana de cuánto ha sido edificado que no nos mandaste a edificar. Señor, cuánto ha sido edificado con material fatuo y extraño. Señor, te pedimos perdón, pero aceptamos en esta mañana el cimiento, aceptamos el terremoto, aceptamos, Señor, en esta mañana los temblores para remover los cimientos, para establecer eternidad en nuestra vida, en el centro de nuestra vida, aunque se derrumben algunas cosas que no estaban bien construidas, Señor, porque tú, mediante tu gracia y tu misericordia y tu favor, nos das la oportunidad de volver a edificar. Señor, queremos edificar con responsabilidad. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles. Señor, tú nos has dicho que las presiones siempre van a estar, pero Señor, danos el poder mantenernos fieles ante la presión, porque eso será señal distintiva del pueblo de Dios.
Eso será señal distintiva de una iglesia que avanza y nada la detiene. Una iglesia que avanza y no es detenida ni siquiera por el infierno, ni siquiera por la muerte. Una iglesia que avanza y no se aminora por nada, no se detiene por nada, no se detiene, no se distrae. La iglesia sigue avanzando. La iglesia se convierte con los fundamentos adecuados en una iglesia imparable, en una iglesia que sigue avanzando. Y nadie podrá resistir el avance de la iglesia. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por considerarnos. Gracias por hablarnos. Señor, ruego que cada una de estas palabras que ha salido de tu boca sea establecida en nuestro espíritu, y cada palabra que no ha salido de tu boca y que ha sido propia o de mi propia impronta, Señor, sea desechada para que quede aquello que es eterno. Bendito sea tu nombre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.